Ella vivía rodeada de lujo, pero cargaba un silencio pesado. La nueva empleada parecía perfecta hasta que empezó a controlarla. Todo se volvió miedo, incluso dentro de su propia casa, y un susurro en el pasillo lo cambió todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En las afueras de Ciudad de México, donde las mansiones se esconden detrás de altos muros y portones de hierro, existe una casa que parece sacada de una revista de decoración. Jardines perfectamente cuidados, una piscina que refleja el cielo azul, suelos de mármol que brillan bajo la luz del sol. Todo allí respira lujo, orden y perfección. Pero como dicen, no todo lo que reluce es oro. Y en aquella casa, detrás de la fachada impecable, una joven mujer carga un peso que nadie puede ver. Juliana tiene 27 años y está en el 7º mes de embarazo. Su vientre redondeado es lo único que parece real en aquel escenario de apariencias. Se mueve despacio por los amplios pasillos, una mano siempre apoyada en la zona lumbar, la otra sosteniendo el vientre como si protegiera un secreto precioso. Sus ojos, que un día fueron brillantes y llenos de sueños, ahora llevan una sombra que ella intenta esconder detrás de sonrisas forzadas. Fernando, su esposo, es un hombre de 42 años, alto, de hombros anchos y postura confiada. Heredó una empresa de construcción de su padre y transformó el negocio en un imperio. Edificios con su firma salpican la ciudad, cada uno de ellos un monumento a su éxito. Pero el éxito tiene un precio. Fernando se levanta antes de que salga el sol y regresa cuando la luna ya está alta. Sus conversaciones con Juliana se resumen en preguntas rápidas sobre cómo se siente, seguidas de un beso apresurado en la frente antes de que él desaparezca de nuevo. La soledad de Juliana no comenzó con el embarazo, pero fue amplificada por este. Antes, ella podía salir, encontrarse con amigas, ocupar la mente con pequeñas distracciones. Ahora, con el cuerpo pesado y cansado, se ve confinada entre aquellas paredes de cristal y concreto, y no está sola. Marta siempre está cerca. Marta llegó a la casa hace 6 meses, justo después de que Juliana anunciara el embarazo. Fernando la contrató a través de una agencia de élite, de esas que prometen empleados discretos y eficientes. Marta tenía referencias impecables, una postura elegante y una sonrisa que transmitía confianza. En los primeros días fue todo lo que prometía ser. Cuidadosa, atenta, siempre un paso por delante de las necesidades de Juliana. Pero algo cambió, o quizás Marta solo reveló quién siempre fue. Los cambios fueron sutiles al principio. Un comentario aquí, una sugerencia allá. ¿No crees que deberías controlar mejor el peso, Juliana? Las embarazadas que engordan demasiado tienen partos complicados. Luego vinieron las tareas. Pequeñas cosas, nada absurdo a primera vista. Ayudar a doblar las toallas de la cocina, organizar los libros de la estantería, regar las plantas de la terraza. Marta siempre envolvía los pedidos en frases que parecían de cuidado. Es bueno que te muevas, es bueno para el bebé. Quedarse quieta todo el día no es saludable. Juliana, que creció en una familia sencilla del interior de Oaxaca, no estaba acostumbrada a tener gente trabajando para ella. Al principio, se sentía incómoda al pedir cualquier cosa. Entonces, cuando Marta sugería que hiciera alguna tarea, Juliana aceptaba sin cuestionar. Al fin y al cabo, quizás era realmente importante mantenerse activa. Quizás Marta tenía razón. Pero las tareas se fueron volviendo más exigentes y los comentarios más afilados. Un día Juliana estaba arreglando la mesa para la cena cuando sintió un mareo fuerte. Se agarró al borde de la mesa, respirando hondo, esperando que el mundo dejara de girar. Marta apareció en la puerta del comedor con los brazos cruzados, la expresión helada. Eso es delicadeza, Juliana. Tu madre tuvo 6 hijos y nunca se quejó de mareos. Necesitas ser más fuerte. Fernando merece una esposa que aguante la presión. Juliana se tragó las lágrimas. ¿Sería delicadeza de verdad? ¿Estaría siendo débil? Al fin y al cabo, las mujeres se quedan embarazadas todos los días y continúan sus vidas normalmente, ¿no?
Quizás estaba exagerando. Quizás Marta solo estaba intentando ayudarla a ser más resiliente. Por la noche, cuando Fernando finalmente llegaba a casa, Juliana intentaba parecer bien. Sonreía, preguntaba por su día, fingía interés en los detalles de las reuniones y contratos. Fernando apenas la miraba. Siempre estaba con el celular en la mano, los ojos pegados a la pantalla, la mente lejos de allí. Confiaba en que Marta estaba cuidando de todo, y Marta siempre confirmaba esto con una sonrisa educada. Todo está bajo control, señor Fernando. Juliana está muy bien, solo un poco emocional, como es natural en esta fase. Pero había una persona en la casa que veía lo que nadie más veía. Rosa era la limpiadora. Una mujer de 50 años, cabellos grises recogidos en un moño apretado, manos callosas de tanto trabajo. Tenía 4 hijos y conocía la mirada de una mujer que estaba sufriendo en silencio. Rosa veía cuando Juliana se apoyaba en la pared para no caerse. Veía cuando se mordía el labio para no llorar. Veía cuando Marta, con aquella sonrisa falsa, ordenaba otra tarea absurda. Rosa no podía hacer nada. Necesitaba el empleo. Tenía cuentas que pagar, hijos que mantener. Y Marta había dejado claro, desde el principio, quién mandaba en aquella casa. Cualquier desobediencia sería respondida con despido inmediato. Entonces Rosa se limitaba a pequeños gestos. Un vaso de agua helada dejado discretamente al lado de Juliana. Un cojín acomodado en la silla donde ella solía sentarse. Miradas silenciosas que decían, «Te veo, sé lo que está pasando, pero no puedo hacer nada todavía». Juliana se sentía cada vez más aislada. Sus padres vivían lejos, en un pueblo pequeño del interior, y ella no tenía el valor de preocuparlos. Las pocas amigas que tenía en Ciudad de México se habían alejado poco a poco. Al fin y al cabo, ella rara vez podía salir, y cuando podía, estaba demasiado cansada. El mundo de Juliana se había encogido hasta caber en aquella mansión, y en aquel mundo, Marta era la reina. Una tarde, Juliana estaba en la habitación, intentando descansar, cuando oyó voces que venían del pasillo. Reconoció la voz de Marta, hablando por teléfono. El tono era diferente. No era la voz dulce y controlada que Marta usaba con Fernando. Era una voz dura, llena de rabia contenida. Pronto este embarazo terminará, y esta casa volverá a tener orden. Ella no tiene idea de lo que me hizo pasar, pero pagará por todo. Juliana sintió que la sangre se le helaba. ¿De qué estaba hablando Marta? ¿Qué le había hecho ella a Marta? Apenas se conocían antes de que Marta fuera contratada. ¿O sí se conocían? Juliana intentó recordar algún encuentro anterior, alguna conexión que pudiera explicar aquella hostilidad. Pero nada tenía sentido. Intentó hablar con Fernando aquella noche. Él estaba en la oficina, revisando planos de un nuevo proyecto. «Fernando, necesito contarte algo». Empezó despacio, con las manos temblando, sobre Marta. «Creo que no le caigo bien. La oí hablar por teléfono y dijo cosas extrañas». Fernando ni siquiera levantó los ojos de los papeles. «Juliana, estás muy sensible. Eso es normal en el embarazo. Marta es excelente en lo que hace. Esta casa nunca había estado tan bien organizada. Deberías agradecer tener a alguien tan competente cuidando de todo. Ahora, por favor, necesito terminar esto». Juliana salió de la oficina con los ojos llorosos. Él no le creía, o peor, no le importaba lo suficiente como para al menos escucharla. Subió las escaleras despacio, cada escalón pesando como una montaña. En la habitación, se acostó en la cama y puso la mano sobre el vientre. El bebé se movió, una patada suave que la hizo sonreír por un breve momento. «Al menos tú estás aquí conmigo», susurró. Los días se arrastraban. Juliana se despertaba con la sensación de que algo malo iba a suceder, pero no sabía qué. Marta estaba más exigente, más impaciente. Las tareas aumentaban, los comentarios se volvían más crueles. Un día, Juliana estaba intentando doblar una sábana grande, sola. Estiró los brazos intentando alcanzar las puntas, cuando sintió un dolor agudo en el abdomen.
El dolor fue tan intenso que soltó la sábana y se llevó las manos a la barriga. Se tambaleó, intentó apoyarse en la cama, pero las piernas le fallaron. Cayó de rodillas al suelo, la respiración acelerada, el corazón desbocado. Rosa entró en la habitación en ese exacto momento. Soltó la escoba y corrió hacia Juliana, ayudándola a sentarse en el suelo con la espalda apoyada en la cama. «No se mueva, señora Juliana. Respire hondo. Despacio». Rosa sostuvo la mano de Juliana, que estaba helada y temblorosa. Las dos se quedaron allí, en silencio, hasta que el dolor pasó. Rosa no dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos, y Juliana percibió en ese momento que no estaba completamente sola. Aquella noche, Fernando estaba organizando una cena importante en casa. Clientes importantes, inversores, personas que podrían cambiar el rumbo de sus negocios. La mesa fue puesta con perfección. Cristales relucientes, platería pulida, flores frescas en el centro. Marta supervisó cada detalle. Juliana fue instruida a vestirse bien y aparecer solo por unos minutos, sonreír, saludar a los invitados y luego retirarse discretamente. Bajó las escaleras con cuidado, usando un vestido azul marino que apenas disimulaba su cansancio. Los invitados la saludaron con educación pero con poco interés. Ella era solo la esposa embarazada, una figura decorativa en aquella noche de negocios. Juliana sonrió, estrechó manos, murmuró agradecimientos. Pero entonces, mientras volvía a las escaleras, sintió la cabeza ligera. El suelo pareció inclinarse, y antes de que pudiera agarrarse a algo, el mundo se oscureció. Cuando despertó, estaba tumbada en el sofá de la sala, rodeada de rostros preocupados. Fernando estaba a su lado, sosteniendo su mano, el rostro pálido. Marta estaba detrás de él, los labios apretados en una línea fina. Los invitados se habían alejado, avergonzados, por la escena. Juliana oyó a Marta decir, con una voz que fingía preocupación pero desbordaba irritación: «Esto les pasa a las embarazadas que son muy emocionales. Ella necesita controlar mejor sus emociones». Pero Fernando, por primera vez en meses, parecía realmente preocupado. «No, voy a llevarla al hospital ahora». Él ayudó a Juliana a levantarse, y aunque Marta protestó diciendo que no era necesario, él insistió. En el coche, mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, Juliana sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, alguien finalmente la vería. Quizás alguien le creería. O ya era demasiado tarde. Cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. El hospital privado quedaba a 20 minutos de la mansión, pero para Juliana parecieron horas. Cada tope en la carretera hacía que su estómago se revolviera. Fernando conducía en silencio, las manos apretadas al volante, los maxilares tensos. Ella lo observaba de reojo, intentando descifrar qué estaba pensando. ¿Sería preocupación genuina o solo miedo de que algo saliera mal y manchara su imagen? Juliana odiaba tener esos pensamientos, pero la soledad de los últimos meses había plantado semillas de desconfianza en su corazón. En la emergencia, fueron atendidos rápidamente. El apellido de Fernando abría puertas al fin y al cabo. Una enfermera amable llevó a Juliana a una sala reservada, la ayudó a acostarse en la camilla acolchada y comenzó a verificar sus signos vitales. Presión alta, pulso irregular, hinchazón excesiva en las piernas y manos. La enfermera intercambió miradas con el médico que acababa de entrar, un hombre de mediana edad con cabellos grises y gafas de montura fina. Doctor Enrique era su nombre, y tenía la reputación de ser directo sin rodeos. Él examinó a Juliana con cuidado, hizo preguntas sobre su rutina, su alimentación, su estado emocional. Fernando estaba al lado, respondiendo algunas preguntas que Juliana dudaba en responder. No, ella no estaba haciendo reposo adecuado. Sí, ella seguía activa en casa. No, él no sabía exactamente lo que ella hacía durante el día porque siempre estaba trabajando. El doctor Enrique anotaba todo, el rostro cada vez más serio. Después de pedir una serie de exámenes, se sentó en una silla al lado de la camilla
y miró directamente a Juliana. Señora Juliana, su presión está peligrosamente alta. Usted está presentando signos claros de estrés extremo y sobrecarga física. En un embarazo de 7 meses, esto puede ser fatal, tanto para usted como para el bebé. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras en un lago silencioso. Necesita reposo absoluto. Esto significa no subir escaleras, no hacer esfuerzos, no lidiar con situaciones estresantes. Y lo más importante, necesita apoyo emocional. El embarazo no es solo una cuestión física, es emocional también. Fernando estaba pálido. Pero doctor, ella tiene todo en casa. Tenemos una ama de llaves que cuida de todo. Ella no necesita hacer nada. El doctor Enrique se ajustó las gafas y miró a Fernando con una expresión que mezclaba paciencia y firmeza. Señor Fernando, cuidar de todo no significa cuidar de ella. Su esposa necesita atención, presencia, de alguien que escuche lo que ella está sintiendo. Se volvió hacia Juliana. ¿Qué siente en casa? ¿Se siente segura? ¿Apoyada? Juliana abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Miró a Fernando, que la observaba con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Sería seguro hablar? ¿Él le creería? ¿O pensaría que estaba siendo dramática, como siempre? Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Me siento sola, finalmente susurró. Me siento como si nadie me viera. El doctor Enrique asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Voy a ser franco con ustedes. Si la situación no cambia, este embarazo puede tener complicaciones serias. Preeclampsia, parto prematuro, sufrimiento fetal. No estoy intentando asustarlos, pero necesitan entender la gravedad. Juliana necesita un ambiente tranquilo, seguro y amoroso. Miró a Fernando. Y ella te necesita a ti. En el camino de vuelta a casa, el silencio fue aún más pesado. Fernando no dijo una palabra. Juliana miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad desenfocarse mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Cuando llegaron, Marta estaba esperando en la puerta, con las manos cruzadas delante del cuerpo, la expresión cuidadosamente neutra. ¿Cómo está, señor? Fernando ignoró la pregunta y ayudó a Juliana a entrar. La llevó directamente a la habitación, la ayudó a acostarse y la cubrió con el edredón. «Descanse», dijo con la voz ronca. «Mañana hablaremos». Pero Juliana no podía descansar. Su corazón estaba acelerado, la mente repleta de preguntas y miedos. Oyó la puerta de la habitación cerrarse y luego oyó voces amortiguadas que venían del pasillo. Fernando y Marta estaban conversando. Se arrastró hasta la puerta y pegó el oído a la madera. «¿Qué hace exactamente durante el día, Marta?» La voz de Fernando tenía un tono que Juliana nunca había oído antes. Duro, exigente. «Yo la cuido, señor. Me aseguro de que tenga todo lo que necesita». Marta sonaba a la defensiva. «El médico dijo que está sobrecargada. ¿Cómo es posible si usted está cuidando de todo?» Hubo una pausa larga. Juliana imaginó a Marta escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Con todo respeto, señor Fernando, su esposa es muy sensible. Cualquier tarea pequeña parece un gran esfuerzo para ella. Yo solo intento mantenerla activa, como recomiendan los especialistas. Pero quizás he exagerado. Tendré más cuidado». Fernando no respondió inmediatamente. Juliana podía sentir la tensión en el aire, incluso a través de la puerta cerrada. Finalmente dijo: «Voy a quedarme más tiempo en casa. Necesito ver por mí mismo lo que está pasando». Juliana volvió a la cama, con el corazón desbocado. ¿Sería que Fernando finalmente estaba empezando a darse cuenta? ¿O Marta conseguiría manipularlo una vez más? A la mañana siguiente, Fernando no fue a trabajar. Desayunó con Juliana, algo que no sucedía hacía meses. Hablaron de cosas simples, el tiempo, los preparativos para la llegada del bebé, los nombres que estaban considerando. Juliana se sentía extraña, como si estuviera en un sueño. Era tan raro tener su atención que casi no sabía cómo reaccionar. Marta estaba visiblemente incómoda.
Entraba y salía de la sala con excusas descabelladas, intentando descubrir lo que estaba pasando. Fernando, sin embargo, la ignoraba. Ayudó a Juliana a subir las escaleras. Sostuvo su brazo con cuidado, como si ella fuera demasiado frágil para andar sola. «Descanse hoy», dijo. «Yo me encargaré de todo, pero los negocios no esperan». Al día siguiente, Fernando tuvo que volver a la oficina. Una reunión urgente, un contrato que necesitaba ser firmado. Prometió volver temprano, pero Juliana sabía que temprano para él significaba las 10 de la noche, y tan pronto como él salió, Marta regresó. «Mentiste sobre mí, ¿verdad?». Marta entró en la habitación de Juliana sin llamar, cerrando la puerta detrás de sí. Su voz era baja, pero cargada de veneno. «Estás intentando hacerme parecer la villana». Juliana se encogió en la cama. «No dije nada que no fuera verdad. ¿Verdad?». Marta soltó una risa amarga. «No tienes idea de lo que es la verdad. Tú viniste a esta casa, a esta vida de lujo sin haber hecho nada para merecerla. ¿Y crees que puedes juzgarme?». Juliana sintió que el miedo le oprimía el pecho. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te hice?». Marta se acercó, los ojos brillando con algo que parecía odio puro. «No hiciste nada. Pero esta familia sí lo hizo. Y tú pagarás por ellos». Antes de que Juliana pudiera preguntar más, la puerta se abrió. Rosa estaba allí, sosteniendo una bandeja con el almuerzo de Juliana. Miró a Marta, luego a Juliana, y entendió inmediatamente lo que estaba pasando. «Disculpe la interrupción», dijo Rosa con voz firme, «pero traje el almuerzo de la señora Juliana. El doctor dijo que necesita comer bien». Marta lanzó una mirada helada a Rosa, pero salió de la habitación sin decir nada más. Rosa puso la bandeja en la mesita junto a la cama y se acercó a Juliana. «¿Está bien?». Juliana negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente ahora. «No, Rosa, no estoy bien y no sé qué hacer». Rosa se sentó en el borde de la cama, algo que ella nunca haría normalmente. Tomó la mano de Juliana entre las suyas. «Yo veo lo que pasa aquí, señora Juliana. Lo veo todo. Y ya no puedo quedarme callada». Respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Tengo pruebas». Juliana abrió los ojos de par en par. «¿Pruebas?». Rosa asintió. «He grabado algunos momentos. En mi celular. No mucho, pero lo suficiente. No sabía si debía mostrarlo, pero después de ayer, después de ver al señor Fernando preocupado, creo que es hora». Esperanza. Por primera vez en meses, Juliana sintió esperanza. «¿Harías eso por mí?». «Lo hago porque es lo correcto», dijo Rosa simplemente. «Nadie merece pasar por lo que usted está pasando». Aquella tarde, mientras Marta estaba ocupada con otras tareas, Rosa le mostró a Juliana las grabaciones. Eran pequeños clips, filmados discretamente. Marta ordenando a Juliana cargar cestas de ropa pesadas. Marta haciendo comentarios crueles sobre el peso de Juliana. Marta forzándola a subir y bajar escaleras innecesariamente. Y lo más chocante, una grabación de Marta por teléfono, hablando sobre venganza, sobre hacer que la familia pagara. Juliana vio todo con el corazón roto. Ver su propia humillación capturada en video era doloroso, pero también liberador. Finalmente, tenía pruebas. Finalmente, alguien le creería. Cuando Fernando llegó a casa aquella noche, más temprano de lo esperado, Juliana lo esperaba en la sala. Estaba nerviosa, con las manos temblando, pero determinada. «Fernando, necesito que veas algo, y necesito que me escuches hasta el final, sin interrumpir». Fernando se sentó, con la expresión cansada pero atenta. Juliana comenzó a hablar. Contó todo, desde el principio. Las pequeñas crueldades, los comentarios venenosos, las tareas peligrosas, el miedo constante. Y cuando él comenzó a mostrar duda, ella mostró los videos. Fernando observó en silencio. Con cada video, su rostro se ponía más pálido, las manos más apretadas en los brazos del sillón. Cuando terminó se quedó sentado, inmóvil, procesando todo lo que había visto y oído. Juliana esperaba, apenas pudiendo respirar. Finalmente,
Levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de rabia contenida. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo dejé que esto sucediera? Juliana no tenía una respuesta. Solo extendió la mano, y él la tomó, apretando con fuerza, como si estuviera agarrándose a una tabla en medio de un naufragio. Fernando se levantó y caminó hasta la puerta que llevaba a las habitaciones de los empleados. Su voz resonó por la casa cuando llamó a Marta. Ella apareció con aquella sonrisa educada, pero ésta se desvaneció cuando vio la expresión de Fernando. «Sí, señor. Quiero que salgas de mi casa. Ahora». La voz de Fernando era firme, controlada, pero cargada de una furia que asustó incluso a Juliana. «No me importa a dónde vayas o lo que hagas, pero sales de aquí ahora, o llamo a la policía». Marta intentó argumentar, intentó explicarse, pero Fernando no le dio espacio. La acompañó hasta su habitación, supervisó mientras hacía sus maletas y se aseguró de que saliera de la propiedad. Cuando el portón se cerró detrás del coche de Marta, Fernando regresó adentro y encontró a Juliana todavía sentada en la sala, temblando. Se arrodilló delante de ella, sosteniendo su rostro con ambas manos. «Lo siento mucho, lo siento muchísimo. Debí haberlo visto. Debí haber estado aquí. Te fallé». Juliana lo abrazó y finalmente lloró. No lágrimas de miedo o soledad, sino de alivio, de liberación. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Fernando la sostuvo por mucho tiempo, susurrando disculpas, prometiendo cambios, jurando que nunca más dejaría que esto sucediera. Pero mientras se abrazaban en aquella sala, ninguno de los dos percibía que la historia estaba lejos de terminar. Marta había salido, sí, pero la semilla de la venganza que ella había plantado todavía estaba allí escondida en las sombras, esperando para germinar. Y en las semanas siguientes, cuando la paz finalmente parecía haber vuelto a aquella casa, pequeños signos comenzarían a aparecer. Cosas fuera de lugar, llamadas silenciosas, una sensación persistente de que alguien los observaba. La batalla había sido ganada, pero la guerra estaba apenas comenzando. Las primeras semanas después de la partida de Marta fueron como respirar aire puro después de meses de asfixia. Juliana se despertaba sin aquel nudo en el estómago, sin el miedo de encontrar la mirada juzgadora de la ama de llaves en cada esquina de la casa. Fernando cumplió su promesa de estar más presente. Reorganizó su agenda, delegó tareas, canceló reuniones que no fueran absolutamente esenciales. Por primera vez desde que se casaron, almorzaba en casa. Por primera vez, la escuchaba de verdad. Las conversaciones entre ellos cambiaron. Ya no eran intercambios superficiales sobre el clima o compromisos. Eran conversaciones de verdad. Fernando quería saber cómo se sentía, no solo físicamente, sino emocionalmente. Quería saber sobre sus miedos, sus esperanzas para cuando naciera el bebé, sus sueños que habían sido archivados. Y Juliana, poco a poco, volvía a confiar, volvía a abrirse, volvía a creer que, quizás, solo quizás, podrían construir algo real juntos. Rosa continuaba en la casa, ahora con un papel aún más importante. No era solo la limpiadora, sino una presencia reconfortante, una aliada. Fernando le aumentó el salario y le dio más autonomía. «Rosa merece mucho más de lo que le estaba pagando», le dijo a Juliana una noche. «Ella te salvó, salvó a nuestra familia». Fernando también contrató a una nueva empleada para ayudar con las tareas de la casa, pero esta vez fue diferente. Él y Juliana entrevistaron juntos a cada candidata, hicieron preguntas, verificaron referencias personalmente. Eligieron a Celia, una mujer de 40 años, madre de 3 hijos con una sonrisa genuina y una energía maternal que puso a Juliana inmediatamente cómoda. «No necesita hacer nada más que descansar, señora Juliana», dijo Celia el primer día. «Estoy aquí para facilitar su vida, no para complicarla». Las consultas prenatales se convirtieron en eventos importantes. Fernando no se perdía ninguna. Sostenía la mano de Juliana durante los exámenes, se quedaba absorto en las imágenes del ultrasonido, hacía preguntas al doctor Enrique como si estuviera estudiando para un examen. El bebé estaba creciendo bien,
A pesar de todo, una niña. Ya habían decidido el nombre, Sofía. A Fernando le gustaba poner la mano en el vientre de Juliana por la noche y hablar con Sofía, contándole sobre la habitación que estaba preparando para ella, sobre los paseos que harían juntos, sobre cómo la protegería siempre. Pero no todo era perfecto. Juliana todavía tenía pesadillas, soñaba con Marta apareciendo en la habitación, aquella sonrisa falsa en los labios, aquella voz susurrando amenazas. Se despertaba sudorosa, con el corazón acelerado, y necesitaba unos minutos para recordar que Marta se había ido. Fernando la abrazaba, le decía que todo estaba bien, que estaba segura, pero Juliana no conseguía sacudirse completamente aquella sensación de que algo estaba mal. Y entonces las señales comenzaron. Primero fue el teléfono, llamadas que se cortaban tan pronto como Juliana contestaba, silencio al otro lado de la línea, seguido del tono de desconexión. Una o dos veces podría ser un error, pero cuando sucedió por 10ª vez en una semana, Juliana supo que no era coincidencia. Se lo contó a Fernando, quien se preocupó pero intentó ser racional. Debe ser telemarketing, amor, o alguien que marcó mal. Pediré que bloqueen números desconocidos. Luego fueron las cosas fuera de lugar. Pequeñas cosas, sutiles. El florero que Juliana estaba segura de haber dejado en la mesa de la sala aparecía en la cómoda del pasillo. La foto de boda que estaba en la estantería estaba girada hacia la pared. El llavero que Fernando siempre dejaba en el mismo lugar desaparecía y reaparecía días después en otra habitación. Cada vez que Juliana lo mencionaba, Fernando tenía una explicación lógica. Celia debe haberlo movido al limpiar. Rosa pudo haberlo tropezado sin querer. Estás cansada, pudiste haberlo movido y olvidado. Pero Juliana sabía, ella sentía. Alguien estaba entrando en la casa, alguien estaba moviendo las cosas, y ese alguien quería que ella lo supiera. Rosa también lo notó. Encontró a Juliana una mañana parada en la sala, mirando fijamente por la ventana. ¿Está todo bien, señora Juliana? Juliana se giró, con los ojos muy abiertos. Rosa, ¿cambiaste ese cuadro de lugar? Señaló una pintura en la pared que retrataba una puesta de sol. Rosa frunció el ceño. No, señora. ¿Por qué lo cambiaría? Porque anoche estaba centrado. Ahora está torcido. Y no fue el viento, porque las ventanas estaban cerradas. Las dos mujeres se miraron. Rosa se acercó a la ventana, verificó los cerrojos. Todo estaba cerrado. Pero entonces notó algo. Había rasguños sutiles en el marco, marcas frescas en la madera. Alguien intentó forzar esta ventana, dijo Rosa, con la voz baja. La sangre de Juliana se heló. Tenemos que contarle a Fernando. Fernando inicialmente no lo creyó, no del todo. Revisó toda la casa, examinó cada ventana, cada puerta. El sistema de seguridad funcionaba normalmente. Ninguna alarma se había disparado, ninguna cámara había captado movimiento extraño. Pero entonces encontró algo que lo cambió todo. En el jardín trasero, parcialmente escondido entre los arbustos, había huellas en la tierra húmeda. Huellas de tacón alto. Huellas que llevaban hasta la ventana de la sala y luego se alejaban hacia el muro. Fernando sintió que el miedo le oprimía el pecho. Cogió el teléfono y llamó a la empresa de seguridad. Quiero cámaras adicionales instaladas mañana. En la parte trasera, en los laterales, en cada punto ciego. Y quiero un vigilante nocturno, alguien que patrulle la propiedad. Miró a Juliana, que estaba sentada en el sofá, con las manos temblando. Nadie te va a lastimar, lo prometo. Pero las promesas a veces no son suficientes. Aquella noche, Juliana no pudo dormir. Se quedó acostada al lado de Mindores, Fernando escuchando su respiración profunda, envidiando cómo él conseguía descansar. Miraba al techo, contando las sombras que la luz de la luna creaba a través de las cortinas. Y entonces escuchó. Un sonido bajo, casi imperceptible, un crujido, como si alguien estuviera andando despacio por el pasillo. Juliana se sentó en la cama con el corazón desbocado.
Esperó, escuchando atentamente. Nada. Quizás era imaginación, quizás era la casa asentándose, como hacen las casas viejas. Pero entonces escuchó de nuevo, más cerca esta vez, y una sombra pasó rápidamente por la rendija debajo de la puerta. Empujó a Fernando con fuerza. «Fernando. Fernando, despierta. Hay alguien ahí fuera». Fernando se despertó inmediatamente, el instinto de protección activado. Se levantó, fue a la mesita de noche y cogió un bate de béisbol que había puesto allí después de encontrar las huellas. «Quédate aquí», le susurró a Juliana. «Cierra la puerta detrás de mí con llave». Abrió la puerta despacio, asomándose al pasillo. Estaba oscuro, solo la luz nocturna tenue que estaba en el enchufe cerca de las escaleras. Fernando encendió la luz del pasillo. No había nadie. Caminó despacio, verificando cada habitación. La oficina, vacía. La habitación de invitados, vacía. La sala, vacía. Estaba empezando a pensar que Juliana lo había imaginado cuando notó algo extraño. La puerta trasera, que llevaba al jardín, estaba entreabierta. Estaba absolutamente seguro de haberla cerrado con llave antes de dormir. Fernando corrió de vuelta a la habitación. Coge el teléfono. Llama a la policía. Ahora. Juliana obedeció, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar. La policía llegó en 15 minutos, pero pareció una eternidad. Registraron la casa y el jardín. Encontraron la puerta trasera definitivamente forzada. Encontraron más huellas. Y encontraron algo que hizo que la sangre de Juliana se helara. En el espejo de la sala, escrito con lápiz labial rojo, había un mensaje. «No mereces esta vida». La caligrafía era inconfundible. Juliana la reconocería en cualquier lugar. Era de Marta. Los policías tomaron fotos, recogieron huellas dactilares, hicieron un informe policial. Recomendaron que Fernando contratara seguridad privada inmediatamente. «Buscaremos a esa mujer, pero mientras tanto, ustedes necesitan protegerse, especialmente con su esposa embarazada». A la mañana siguiente, la casa estaba transformada. Fernando había contratado a 2 guardias de seguridad que se turnaban. Había cámaras en cada esquina. Todas las ventanas tenían cerraduras reforzadas. La casa, que antes parecía una prisión de apariencias, ahora parecía una fortaleza. Pero incluso con toda la seguridad, Juliana no se sentía segura. Sabía que Marta era inteligente, manipuladora, paciente. Si quería venganza, encontraría una manera. Fernando intentaba mantener la calma por Juliana, pero por dentro estaba consumido por la culpa. Él había traído a Marta a sus vidas. No había creído en Juliana cuando ella intentó alertarlo. Y ahora, su esposa e hija estaban en peligro por sus decisiones. Se dedicó completamente a descubrir quién era Marta de verdad. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente llamado Roberto. Roberto trabajó rápido. En una semana, regresó con información que lo cambió todo. Marta no era quien decía ser. Su nombre verdadero era Marta Silveira, y era hermana de Lucía Silveira, una antigua empleada de la empresa de Fernando. Lucía había sido despedida 3 años atrás por desfalco. Había robado dinero de la empresa, y cuando fue descubierta, Fernando no dudó en despedirla y demandarla. Lucía lo perdió todo: su reputación, su empleo, su familia. Y 1 año después, incapaz de lidiar con la vergüenza, se quitó la vida. Marta culpaba a Fernando. En su mente distorsionada por el dolor, él era el responsable de la muerte de su hermana. Y entonces planeó su venganza. Cambió su nombre, creó referencias falsas, se infiltró en la vida de Fernando a través del trabajo en la casa, y el plan era simple y cruel: destruir su familia de la misma forma que ella sentía que Fernando había destruido la suya. Cuando Fernando le contó todo a Juliana, ella sintió una mezcla de horror y tristeza. Horror por lo que Marta era capaz de hacer. Tristeza por el dolor que llevó a Marta a ese punto. Pero también claridad. Finalmente todo tenía sentido. Las crueldades, las manipulaciones, el odio,
Mal disimulado. Roberto también descubrió dónde estaba Marta. Había alquilado un pequeño apartamento a pocas cuadras de la mansión. Estaba vigilándolos, estudiando sus movimientos, esperando el momento adecuado para el siguiente paso de su plan. La policía fue allí, pero el apartamento estaba vacío. Marta había desaparecido. Juliana entró en el 8º mes de embarazo viviendo en constante vigilancia. Cada sombra era una amenaza, cada ruido, un motivo de pánico. Fernando apenas salía de casa, conduciendo reuniones por videoconferencia, firmando documentos que le eran traídos. Rosa y Celia siempre estaban cerca, atentas a cualquier cosa fuera de lo común. Y entonces, en una tarde tranquila de domingo, cuando el sol entraba suave por las ventanas y parecía que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien, el teléfono sonó. Fernando contestó. Era la policía. Habían encontrado a Marta. Estaba internada en un hospital psiquiátrico, en un brote. Había intentado invadir una casa, creyendo que era la mansión de Fernando, y fue contenida por los residentes. Estaba en tratamiento obligatorio, bajo supervisión médica y policial. Fernando colgó el teléfono y abrazó a Juliana. Se acabó. Realmente se acabó. Juliana quiso creer, quiso permitirse relajarse, pero algo dentro de ella, un instinto, maternal quizás, o simplemente la sabiduría nacida del sufrimiento, susurraba que la historia aún no había terminado, que mientras Marta estuviera viva, mientras aquel odio aún ardiera en su pecho, nunca estarían completamente seguros. Pero por ahora, por ese momento, dejó que Fernando la abrazara. Se permitió creer en la paz, porque Sofía estaba casi lista para llegar al mundo, y Juliana necesitaba estar entera para recibirla. 3 semanas pasaron desde que Marta fue internada. 3 semanas de relativa paz, aunque la sombra de lo sucedido aún planeaba sobre la casa como una nube terca que se niega a disiparse por completo. Juliana estaba enorme ahora, Sofía ocupando cada centímetro de espacio en su vientre. Caminar era una tarea ardua, dormir una imposibilidad. Pasaba las noches despierta, cambiando de posición constantemente, sintiendo a su hija moverse y patear, como si también estuviera ansiosa por conocer el mundo exterior. Fernando estaba diferente. No solo estaba más presente, sino transformado. El hombre que solo pensaba en negocios había dado paso a alguien que entendía que existe algo mucho más importante que el dinero y el prestigio. Había aprendido que el éxito sin una familia con quien compartirlo es solo soledad disfrazada de conquista. Cocinaba para Juliana aunque los platos salieran imperfectos. Leía libros sobre paternidad, anotando consejos en un cuaderno que llevaba a todas partes. Montó la cuna de Sofía personalmente, consultando tutoriales en Internet, sus manos más acostumbradas a firmar contratos que a sostener un destornillador. La habitación del bebé era un sueño. Paredes pintadas de amarillo suave, móviles delicados colgando del techo, estantes llenos de peluches y libros infantiles. Fernando había elegido cada detalle con cuidado, siempre consultando a Juliana, siempre queriendo su opinión. Pasaban horas allí, sentados en el sillón de lactancia, imaginando cómo sería cuando Sofía llegara. ¿Cómo? Sería escuchar su llanto por primera vez, sostener sus diminutos deditos, ver su primera sonrisa. Rosa y Celia se convirtieron en parte esencial de la familia. No eran solo empleadas, sino confidentes, amigas, casi como tías para Sofía antes incluso de que naciera. Rosa tejía mantas, Celia preparaba comidas nutritivas y deliciosas. Las dos se aseguraban de que Juliana no levantara un solo dedo. Cuando Juliana protestaba, diciendo que se sentía inútil, Celia sonreía y decía: «Su única tarea ahora es traer a esta niña al mundo con salud. Deja el resto con nosotras». Pero la paz fue interrumpida una mañana de jueves. Juliana estaba tomando café cuando el teléfono de Fernando sonó. Era Roberto, el investigador. Marta había huido del hospital psiquiátrico. Nadie sabía cómo, pero había desaparecido durante el cambio de turno de los enfermeros. Las autoridades la estaban buscando,
pero hasta ahora ninguna señal de ella. El miedo volvió como una ola. Fernando inmediatamente reforzó la seguridad, llamó a los guardias, alertó a la policía, pidió que las patrullas pasaran por la casa con más frecuencia. Juliana sintió que el pánico le oprimía el pecho. ¿Y si Marta aparecía? ¿Y si intentaba algo? Sofía nacería en 1900 en cuestión de días. Ella estaba vulnerable, indefensa. Fernando la abrazó intentando transmitir una calma que él mismo no sentía. No dejaré que nada les pase. Lo juro por mi vida. Me quedaré aquí, a tu lado, cada segundo. Ella no se acercará. Aquella noche, Juliana comenzó a sentir las contracciones. Primero leves, espaciadas, casi imperceptibles, pero a lo largo de las horas se fueron volviendo más fuertes, más frecuentes. Fernando cronometró cada una, el celular en la mano, el rostro tenso de concentración. Cuando las contracciones llegaron a 5 minutos de intervalo, llamó al doctor Enrique. Es la hora. El médico confirmó. Vengan al hospital. El viaje hasta el hospital fue tenso. Fernando conducía rápido pero con cuidado, los ojos alternando entre la carretera y Juliana, que respiraba hondo a cada contracción. Los guardias de seguridad los acompañaron en otro coche, vigilantes. Fernando no podía sacudirse el miedo de que Marta apareciera, que intentara algo en el momento en que estaban más vulnerables. Pero la carretera estaba vacía, tranquila. Llegaron al hospital sin incidentes. El equipo médico ya los esperaba. Juliana fue llevada a la sala de partos, Fernando a su lado, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento. El trabajo de parto fue largo, agotador. Horas se arrastraron mientras Juliana luchaba, sudaba, lloraba. Fernando nunca soltó su mano. Él estaba allí, sólido como una roca, repitiendo, «Puedes hacerlo, eres fuerte, estoy aquí». Y entonces, cuando el agotamiento parecía insuperable, cuando Juliana creía que no tenía más fuerzas, el llanto resonó por la sala. Un llanto alto, indignado, lleno de vida. Sofía había llegado. El doctor Enrique la envolvió en una manta y la colocó en el pecho de Juliana. La bebé era perfecta, pequeña, rosada, los ojos apretados, los puños cerrados. Juliana miró aquel pequeño rostro y sintió un amor tan abrumador que pensó que su corazón explotaría. Fernando estaba llorando. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras tocaba delicadamente la cabecita de Sofía. «Nuestra hija», susurró, «nuestra niña». Los primeros días en el hospital fueron una burbuja de felicidad. Juliana aprendió a amamantar, a cambiar pañales, a interpretar cada llanto de Sofía. Fernando no salió de la habitación. Durmió en el sillón incómodo, se despertaba a cada sonido, estaba siempre listo para ayudar. Rosa y Celia visitaron trayendo flores y regalos, llorando de emoción al sostener a Sofía por primera vez. Pero la realidad volvió cuando llegó la hora de ir a casa. Fernando organizó todo con precisión militar. Los guardias de seguridad revisaron cada rincón del hospital antes de llevar a Juliana y Sofía hasta el coche. El camino de vuelta se hizo en silencio, todos atentos, vigilantes. Cuando llegaron a la mansión, Fernando cargó a Sofía mientras ayudaba a Juliana a salir del coche. La casa estaba tranquila, iluminada, acogedora. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. Noches en vela, pañales infinitos, amamantamientos cada 3 horas, pero también momentos de pura magia. La primera sonrisa de Sofía, que hizo que Juliana y Fernando lo dejaran todo solo para mirarla. La forma en que ella sostenía el dedo de Fernando con su manita diminuta, los sonidos que hacía, casi como si estuviera intentando conversar. Fernando se había transformado en un padre dedicado. Se despertaba de madrugada para buscar agua para Juliana mientras ella amamantaba. Cambiaba pañales sin quejarse. Cantaba canciones de cuna desafinadas que hacían que Sofía dejara de llorar y lo mirara con esos ojitos curiosos. ¿La empresa? Seguía funcionando, pero ahora con un equipo de gestión competente en el que Fernando finalmente había aprendido a confiar.
Descubrió que delegar no era debilidad, sino sabiduría. Juliana florecía, no solo como madre, sino como mujer. Había encontrado su fuerza a través del sufrimiento. Había aprendido que ella valía más que las apariencias, más que lo que otros esperaban de ella. Y había aprendido que el verdadero amor no es aquel que nace fácil y bonito, sino aquel que se construye a través de elecciones diarias, a través del perdón, a través de la presencia. Pero Marta aún acechaba sus pensamientos. 2 meses habían pasado desde su fuga, y ninguna señal de ella. La policía había dejado de buscarla activamente. Roberto continuaba investigando, pero las pistas se habían enfriado. Fernando comenzó a creer que quizás Marta se había ido, había desistido de su venganza, pero Juliana no estaba tan segura, y entonces, en una tarde lluviosa de abril, el timbre sonó. Fernando fue a atender, uno de los guardias de seguridad a su lado. Por la cámara vieron a una mujer delgada, de pelo corto y oscuro, con ropa sencilla. Sostenía un sobre. Cuando Fernando abrió la puerta, protegido por el guardia de seguridad, la mujer extendió el sobre. «Soy trabajadora social», explicó. «Me pidieron que entregara esto personalmente». Fernando tomó el sobre con cautela y la mujer se fue. Dentro había una carta. La caligrafía era de Marta. Fernando sintió que la sangre se le helaba, pero se obligó a leer. La carta era larga, confusa en algunos puntos, pero su esencia era clara. Marta pedía perdón. Escribía sobre su dolor, sobre cómo la pérdida de su hermana había distorsionado su juicio, cómo el odio había consumido su alma. Reconocía que nada de lo que Fernando hizo justificaba su venganza. Reconocía que Juliana era inocente, que Sofía era inocente, y prometía que nunca más se acercaría a ellos. La carta terminaba diciendo que Marta estaba en tratamiento en otro estado, en una clínica especializada, que estaba intentando reconstruir su vida, lidiar con su luto de forma saludable, y que esperaba, un día, conseguir perdonarse a sí misma por lo que había hecho. Fernando le mostró la carta a Juliana. Ella la leyó con lágrimas en los ojos. No lágrimas de miedo, sino de tristeza. Tristeza por Marta, por todo lo que había perdido, por cómo el dolor puede transformar a una persona en algo que ella nunca quiso ser. Juliana no sabía si conseguiría perdonar completamente, pero conseguía entender. Y entender ya era un comienzo. «¿Crees que es real?», preguntó Fernando. «¿O es una manipulación?». Juliana miró a Sofía durmiendo tranquilamente en su cuna. «Creo que el dolor es real, la rabia es real, pero también creo que las personas pueden cambiar, si así lo eligen». Miró a Fernando. «Tú cambiaste, nosotros cambiamos». Fernando abrazó a Juliana y Sofía, las dos personas que daban sentido a su vida. «Tienes razón, y vamos a seguir cambiando, creciendo, mejorando. Como familia». Los meses pasaron. Sofía creció, comenzó a gatear, luego a andar. Sus primeros pasos fueron dados en el jardín de la mansión, entre risas y aplausos de Juliana, Fernando, Rosa y Celia. Marta no regresó. Las cartas siguieron llegando ocasionalmente, siempre respetuosas, siempre de lejos. Juliana nunca respondió, pero guardaba cada una. Quizás un día, cuando las heridas estuvieran completamente curadas, ella conseguiría escribir de vuelta. Pero por ahora era suficiente saber que Marta estaba intentando curarse también. La mansión ya no era una prisión de apariencias, era un hogar, lleno de vida, de amor, de risas. Fernando había aprendido que la presencia vale más que los regalos, que el tiempo es el recurso más valioso que podemos dar a quienes amamos. Juliana había aprendido su propia fuerza, su voz, su valor, y Sofía crecía rodeada de amor verdadero, no performático. Amor que se expresaba en abrazos apretados, en historias antes de dormir, en presencia constante. Una noche especial, cuando Sofía cumplió su primer año, organizaron una pequeña fiesta. Solo la familia. Rosa trajo a sus hijos, Celia trajo a sus nietos. Había pastel, globos, mucha alegría. Mientras Sofía destrozaba su trozo de pastel con sus manitas, embadurnándose toda
y haciendo reír a todos, Fernando miró a su alrededor. Miró a aquellas personas que eran su verdadera riqueza. No los edificios que construyó, no los contratos que firmó, sino aquellas personas allí, compartiendo aquel momento simple y perfecto. Se levantó y alzó un vaso de zumo, ya que Juliana aún amamantaba. «Quiero hacer un brindis». Esperó que todos cogieran sus vasos, por las segundas oportunidades, por el cambio, por la familia que elegimos construir todos los días, a través de nuestras acciones, no solo de nuestras palabras. Y por Sofía, que nos enseñó que el amor verdadero no es aquel que parece perfecto, sino aquel que permanece incluso cuando todo se desmorona. Todos brindaron, los vasos tintineando suavemente. Sofía aplaudió, sin entender pero feliz con la energía a su alrededor. Juliana sostuvo la mano de Fernando, y en aquel apretón había todo lo que necesitaba ser dicho. Perdón por no haberlo visto, gratitud por haber cambiado, amor construido no en la pasión inicial, sino en la elección diaria de estar presente, de escuchar, de cuidar. Aquella noche, después de que todos se fueron y Sofía dormía tranquilamente en su cuna, Fernando y Juliana se quedaron en la terraza, mirando las estrellas. «¿Crees que estamos seguros ahora?», preguntó Juliana. Fernando la atrajo más cerca. «Creo que la seguridad no se trata de la ausencia de amenazas, sino de saber que pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Y sé que contigo a mi lado puedo enfrentar cualquier cosa». Juliana sonrió. Ella finalmente lo creía. Después de todo lo que pasaron, de todo el sufrimiento y todas las lágrimas, habían encontrado algo real, algo que valdría la pena proteger, nutrir, cultivar por el resto de sus vidas. Porque al final, no son las mansiones o los coches de lujo lo que hacen que una vida valga la pena. Son los momentos como aquel, bajo las estrellas, sabiendo que no estás solo, sabiendo que alguien te ve, te escucha, te elige todos los días. Eso, Juliana se dio cuenta, es el verdadero lujo, y ella finalmente lo tenía. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Juliana y Fernando haya tocado su corazón. Si se emocionaron con su viaje, con la lucha contra la manipulación, con la transformación del amor y con el poder de la segunda oportunidad, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar luz, redención y amor verdadero. Los esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que conmoverá sus emociones.